Más de lo común no se hace responsable por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados, y por su contenido nadie lo debe ver, solo escucharlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de tu podcast Más de lo Común. Yesenia, ¿cómo estás el día de hoy? Hello, muchachos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta nueva temporada donde tendremos nuevos temas, nuevas secciones, nuevos invitados. Eleazar, ¿cómo te encuentras? Saludos terrícolas, habitantes de nuestro querido y maravilloso planeta Tierra. Contentísimo de arrancar esta nueva temporada donde vamos a estar ampliando nuestro podcast y vamos a estar renovándonos a medida que vamos a ir avanzando. Contento entonces. Claro que sí, ya habrán visto, de hecho en nuestras redes sociales tenemos pequeñas secciones como las trivia. De hecho, chicos, debemos hacer como un tipo de concurso, ¿no les parece? En el transcurso de esta temporada podemos ver cómo hacemos ese concurso, ¿no? A mí me parece muy bien, está muy buena la idea porque así podemos tener un poco más de contacto también con nuestros oyentes y así nosotros entonces podemos también premiarlos por su paciencia de poder de escucharnos. Claro que sí, claro que sí. De hecho, chicos, hoy tenemos un tema que para mí es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los traumas y como título tenemos Traumas, el origen. Y más de lo común. Hablaremos en este episodio entonces sobre los traumas, cuál es su origen, dónde suelen ocurrir o cuáles son las etapas del desarrollo del individuo donde pueden ocurrir los traumas, cómo aparecen y lo importante de todo también, ¿tienen cura? ¿Son tratables? ¿Se puede sobrellevar un trauma? ¿Se puede curar? Bueno, y sin más preámbulo, pues está con nosotros el doctor Henry Joel Márquez. Él es psicólogo clínico y ya estuvo con nosotros anteriormente en el tema de relaciones Chernobyl, en la temporada anterior, no sé si se acuerdan. Sí, claro, fue un capítulo bastante escuchado. De hecho, muchas personas se sintieron identificadas con este tema porque en algún momento de su vida fueron tóxicas. Bueno, inclusive tuvieron alguna relación tóxica. Sigue siendo tóxico. Ustedes no superaron eso. Sí, yo descubrí que tengo cierto nivel de toxicidad, ¿sí? Y pues bueno, este episodio me da también un poco de nervio porque de pronto puede que aflorezca por ahí un trauma que uno no sabe que tiene. Bueno, entonces, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Y bueno, extender el agradecimiento por compartir de nuevo con nosotros. ¿Cómo está, doctor Henry? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan todos? Muchos saludos. Todo bien por aquí, gracias a Dios. Hacia adelante siempre, con la mente en positivo. Eso. Saludos, Doc. Saludos. Bueno, doctor, de nuevo bienvenidos a esta su casa Más de lo Común. Estamos completamente agradecidos pues de que usted comparta con nosotros sus conocimientos y por supuesto su experiencia en este tema que son los traumas. Pues sí, doctor, una vez más bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir este tiempo con nosotros. Y queríamos comenzar entonces este episodio hablando sobre la definición y características de trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma generalmente tiene varias definiciones, ¿no? Pero podemos decir que un trauma es un choque emocional. Es un choque emocional que se produce, ¿verdad? Ante un evento, ante una situación que es fuerte, negativa. Generalmente son eventos que se viven de manera sorpresiva. Por supuesto, la persona no los espera, la persona a su vez no los sabe manejar y queda completamente grabado y sellado en el inconsciente, en lo que llamamos nosotros en la parte psicológica en nuestra mente, en lo que es la amígdala cerebral. Allí se almacena absolutamente todas nuestras emociones y entonces el trauma puede ser por un shock emocional de un evento, como estoy diciendo, inesperado, o también se puede producir por eventos prolongados, es decir, donde en una familia ahí puede ser el padre que puede ser alcohólico, la madre que tiene algún tipo de problema, etcétera. Y si un evento negativo se repite reiteradamente una y otra vez, eso también puede hacer que el niño, en este caso, tenga un trauma. Entonces, en resumen, un trauma es un shock emocional, psicológico que se produce y que deja una huella
en el inconsciente y que esa huella siempre va a modificar nuestra conducta a corto, mediano y largo plazo. Perfecto, doctor. También quería preguntarle en relación a la definición, porque he leído en otros artículos que lo definen también como estrés, psicológico o tensión psicológica. O sea, ¿el estrés tiene que ver con un trauma? ¿El estrés también es un trauma? Exactamente, Yesenia, exactamente. Se puede decir que la definición o el sinónimo de estrés es tensión. Cuando el cuerpo se mantiene por largo tiempo bajo una tensión determinada, podemos decir que está bajo lo que es el estrés, y esa tensión permanente empieza a producir un daño psicológico, mental, emocional en la persona. Un ejemplo de esa tensión puede ser cuando uno levanta el brazo y lo deja mucho rato levantado. Toda esa tensión física se empieza a manifestar en dolores en el cuerpo porque claro, tienes el brazo mucho rato levantado sin bajarlo. Asimismo pasa, pero cuando uno tiene una situación emocional que se prolonga en el tiempo, y entonces claro, a nivel emocional llega un momento en que se cansa ya de tanto sostener una condición que no queremos, que nos parece que es terrible, que nos parece que es muy fuerte, que puede ser una violación, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser algún otro acontecimiento negativo. Si nosotros vivimos con esa condición de tensión y no la trabajamos, no buscamos herramientas para modificarla, esa tensión podemos llamarla estrés, y por eso es que también se le puede decir estrés postraumático. ¿Por qué? Porque es el estrés que se produce luego de un trauma. Excelente, excelente, doctor. Ahora, doctor, me llama la atención mientras lo escuchaba, se me ocurrió que de pronto los traumas el estrés afecta de manera dramática a los procesos fisiológicos. Por ejemplo, de pronto la digestión, la respiración, la agitación, la sensación de frío, calor que pueda sentir el individuo cuando está bajo esta tensión. Mira, el estrés es tan dañino cuando es un estrés que se prolonga en el tiempo, porque hay un estrés positivo, que es el estrés que, bueno, es el que tenemos normalmente para realizar todas las actividades diarias. Pero cuando ese estrés se mantiene y se prolonga en el tiempo, en este caso también si es un trauma, ¿qué sucede? Que eso te afecta todo nuestro sistema. Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema endocrino, absolutamente todos se ven afectados por la tensión. Entonces ahí empieza a haber taquicardias, empieza a haber problemas del corazón, problemas en los riñones, problemas en el hígado, en el estómago, mala digestión, estreñimiento o diarreas constantes, inflamación en el colon. Todo depende de cuál es la causa de ese estrés, cuál es la causa de ese trauma, algún órgano del cuerpo se va a ver afectado. Es decir, que todo nuestro sistema fisiológico está totalmente relacionado con nuestro sistema mental y emocional. Es tanto así que te pongo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos alegres, que generamos la emoción de la alegría y nos mantenemos allí, nosotros generamos en nuestro cuerpo serotonina y dopamina. La dopamina es la hormona también del orgasmo que hace que las personas digan, ¡ah, Dios mío, me siento feliz! Y estén así. Dopamina, anótalo. Dopamina, anótalo ahí. Y que quedan así en éxtasis, ¿no? Eso justamente es también la emoción de la alegría que se manifiesta ahí con la serotonina, ¿ves? Entonces, claro, si nosotros nos pusiéramos a hablar, que puede ser otro tema, de la relación de cada una de las emociones con todo nuestro sistema de neurotransmisores y hormonas, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo es una máquina que está totalmente relacionada. Y lo que afecta una emoción también te afecta a nivel psicológico, emocional y físico. Es una triada que no tiene ningún tipo de separación. Ok, ahora doctor, pues ahorita usted nos comentó acerca de lo que era el estrés y todo aquello,
Una pregunta que yo le voy a hacer, pues yo de niño, yo tenía la maña de jugar con arañas, o sea, donde yo vivía habían huecos en las paredes y yo veía arañas y le decía con un hilo y las arañas salían y yo las guardaba. Ya cuando fui creciendo, una vez me estaba bañando y vi que una araña muy grande estaba apareciendo por donde estaba la ducha. Y yo no sé si fue a partir de ese momento o si fue algún tipo de este mismo trauma, donde yo ahora soy aracnofóbico. O sea, yo no puedo ver una araña porque yo me asusto, o sea, no sé, no las puedo ver. Tengo ese tipo de fobia. La fobia viene relacionada con lo que es el trauma. Totalmente. Toda fobia es producto de un trauma y tenemos que recordar que los traumas tienen su valoración. Es decir, dependiendo lo grave que fue el trauma, te va a generar una reacción más fuerte o más difícil con el paso del tiempo. En ese caso, si esa araña salió de ahí, de donde te estabas bañando, de repente tuviste mucho miedo y mucho terror a que te picara, a que te pasara algo, a morirte. Entonces, claro, de repente saliste corriendo, no sé, pero el hecho de la impresión tan grande que te quedó impregnado en tu mente, por supuesto, eso hace que ahora le tengas fobia a las arañas, ¿no? Entonces, no te voy a decir ahorita cómo lo vamos a trabajar, porque eso viene un poquito más adelante en el podcast, ¿no? Y te voy a poner otros ejemplos. Pero sí, justamente, todas las fobias están relacionadas con traumas que tenemos no solamente en la niñez, en la temprana infancia, en la adolescencia, o también, escuchen bien esto, nosotros también podemos traer traumas del vientre materno. Wow. O sea, que vendría siendo algo genético, doctor. No, fíjate que no es genético, eso tiene que ver con la epigenética. La epigenética es la ciencia que te estudia cómo el medio ambiente afecta directamente tu ADN y tus genes. Entonces, claro, si en el vientre materno tal vez la madre recibe una fuerte impresión, de repente que tiene un accidente y puede morir de repente la mamá o el papá de ella, o de repente el esposo, y ella recibe esa fuerte impresión tan grande, todo lo que esa madre empieza a sentir allí, tal vez la desolación, el abandono, la tristeza de verse completamente sola, vamos a poner, eso lo siente el niño. Y más adelante, cuando nace el niño, él va a tener una tendencia al apego en las relaciones y va a tener mucho miedo a que lo abandonen. ¿Pero por qué? Porque viene del evento traumático que vivió la mamá cuando el niño está en el vientre materno. Recuerden Wow. que, recuerden que el niño en el vientre materno es una extensión de la madre, que todo lo recibe él. Entonces, bueno, fíjense que hasta en ese momento nosotros podemos generar trauma. Doctor, y ahora que usted está mencionando, digamos, creo que unos que otros síntomas en relación a tristeza, apego quizás más adelante cuando uno genera un trauma, ¿cuáles son los síntomas más comunes cuando una persona, un individuo tiene un trauma? Por ejemplo, pudiese ser la ansiedad, pesadillas, pero ¿cuáles son los más comunes que tiene una persona? Mira, generalmente uno de los comportamientos o de los síntomas más claros que podemos ver cuando hay un trauma es porque la persona puede tener mucha ansiedad. El hecho de estar intranquila, de no manejar bien sus emociones, de tener mucho miedo, eso puede ser producto de la ansiedad. De hecho, que ahí ya voy a empezar a darles ejemplos a cada uno de ustedes. Por ejemplo, hay una paciente que ella tenía la tendencia a que generalmente le salían como ronchas en la cabeza, ¿no? Urticaria, ¿no? Algo así que le picaba también mucho y le salían como ronchas en la cabeza. Ella generalmente no sabía la causa y utilizaba champú anticaspa y todo eso, pero no se le quitaba. Pero ella se dio cuenta que generalmente le salía cuando en su casa existían problemas familiares, cuando el papá se molestaba y el papá perdía el control. Entonces, bueno, empezamos a examinar y resulta que ella cuando tenía 4 años de edad, ella percibió un evento donde el padre, muy agresivo en ese momento, agarró a la mamá por el pelo y la batió contra el piso.
¿no? Entonces ella quedó muy impresionada y le dio muchísimo miedo y terror con el papá. De hecho, casi ella no se acercaba al padre por el miedo que le tenía. Entonces, claro, ella vio que el papá agarró a la mamá por el pelo. ¿Qué pasó? Y cada vez que el padre discutía o peleaba de esa manera, ella le salían las ronchas donde en la cabeza donde estaba el cabello, ¿no? Entonces ahí ustedes ven una relación de cómo puede ir somatizándose un trauma en una niña. La tristeza también es un síntoma que de repente la persona no sabe de dónde viene la tristeza y está llorando. La vergüenza también. Y esto se manifiesta muchas veces con pensamiento de no puedo, no voy a lograrlo, no voy a salir bien, no voy a estar bien, me siento insegura, siento que me va a pasar algo malo si salgo a la calle, que me voy a contaminar, que me voy a enfermar, que me va a pasar todo. Entonces, entonces los pensamientos y las emociones se combinan. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué estás así si todo está tranquilo? No sé, es que tengo mucha ansiedad, tengo mucho miedo. Los días cuando están así grises o cuando está lloviendo mucho a mí me da miedo. Muy seguramente en un evento de la niñez que de repente había una tempestad y pasó algo muy terrible, ella quedó con la impresión de ese evento y por eso cada vez que hay lluvia se siente ansiosa. Entonces ustedes se dan cuenta que la gente, los síntomas se van a manifestar del trauma cuando aparece un evento que activa el trauma. No es que el trauma se activa por sí solo, sino es que hay eventos en la familia, con mamá, con papá o en el ambiente, que activa esos comportamientos y las personas no entienden por qué empiezan a comportarse de tal manera, con irritabilidad, con miedo, muchos evaden la realidad, con cambios de humor, con ira, y no lo saben controlar. Muy posiblemente todo eso viene derivado de un trauma. Ahora, Doc, que lo menciona, una de las conductas asociadas al trauma podría ser la victimización. O sea, que el individuo siempre se sienta una víctima, que todo el mundo está como atacándolo, ¿no? ¿Podría ser este tipo de conducta a estar asociada a algún trauma? Claro, sí, sí, por supuesto. Claro, la victimización puede ser una consecuencia de un trauma determinado. Oye, porque a mí, mira lo que me pasó, es que yo tuve un padre, una madre, unas condiciones donde yo viví. Entonces puede ser consecuencia, ¿no? Una consecuencia de una condición negativa. Puede ser que algunas personas lo tomen como una conducta, ¿no? Entonces sí puede estar asociado. No en todos los casos, pero sí tiene asociación. Ahora, Doc, este tipo de conducta la persona también podría aprovecharse, que es consciente de esto y podría pues, sacar provecho de este tipo de conducta como para decir algo como dar lástima o para que las personas sientan compasión hacia ellos y tengan algún tipo de conducta que pueda, de llamar la atención, me refiero. Bueno, sí, claro, por supuesto, hay muchos. Mira, una vez yo estaba aquí en el metro, aquí en Caracas, en la estación del metro de los Dos Caminos, y estaba esperando a alguien y estaba una persona pidiendo. Y cuando estaba pidiendo, yo de repente le dije, mira, yo no te voy a dar nada a ti, porque yo te veo que eres una persona joven, y yo no sé, no te voy a dar. Entonces se me quedó mirando y no me dijo nada. Y después yo como duré mucho rato allí, me puse a hablar con él. Y él me dijo, mira, vale, yo te voy a ser sincero. Yo vendo mi lástima. Yo me hago la víctima. Y mire, es que me pasó Imagínate, esto. vender la lástima. Sí, él vende, exacto. Yo me sorprendí cuando me dijo eso. Yo vendo mi lástima. Entonces, por vender mi lástima, hay gente que me da 10 bolívares. Hay gente que me da 20 bolívares. Hay gente que me da 100. Cuando eso existían los billetes de 100 aquí, ¿no? Que era distinto a la moneda que hay ahora. Que esos valían, ¿no? Entonces, hay gente que me da 100 por mi actuación, por mi lástima. Entonces, bueno, yo tranquilamente saco más de un sueldo mínimo y con eso vivo y no me reviento. Imagínense, Doc, que ese fenómeno se ve, creo que en todas partes del mundo, ¿no? Gente que se presta para esto, ¿no? De dar lástima para recibir algún tipo de remuneración, bien sea monetaria, afectiva, de parte de las demás personas, que son una sanguijuela esa gente, ¿no? Le succionan el alma y la plata a uno. Y bueno, no solamente, hay también ese tipo de sanguijuela ahí en todos lados. Y ese es otro tema que podemos tratar más adelante, que se trata de ver de los psicópatas integrados.
Los psicópatas integrados es un temazo que ellos absorben la energía y utilizan la energía de los demás como combustible personal. Pero ya esa es otra cosa, no vamos a desviarnos de ahí. Ya ese es otro tema. Sí, Sí, sí. sí, claro, claro, claro. De hecho, doctor, le quería preguntar, bueno, ya más o menos, o ya tenemos claro cuáles son los síntomas y qué es un trauma. Ahora, ¿cuáles son los traumas más comunes? Yo estuve más o menos investigando y creo que hay como un top 4, por decir así. El que más me llamó la atención es el trauma por abusos sexuales, el trauma por maltrato físico y que más que todo se presentan en edades muy tempranas, como por ejemplo en la parte infantil. ¿Qué otros traumas, perdón, también hay que son comunes y no lo sabemos? Fíjate, justamente como tú lo estás diciendo, hay traumas de cuando los niños o las niñas son abusados sexualmente. Hay traumas, o sea, cualquier tipo de trauma infantil o también traumas de maltrato psicológico. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, o otros que no sean tan comunes, ¿verdad? Aquí te voy a poner el trauma de un niño con el color rojo, que en estos días te lo estaba comentando justamente. Fíjate, el niño, a él le mataron al papá frente a él cuando él tenía 3 4 años de edad. El niño ya era un adolescente, tenía ya 16 años, pero él le tenía fobia al color rojo. Y él no podía ver nada rojo, menos mal que no vivía aquí en Venezuela, ¿ok? Menos mal. Entonces, sí, Le da algo. le da algo, le da algo, le da algo. Entonces, este niño le hicieron una terapia regresiva a la niñez para ver cuál era la posible causa y resulta que encontraron que es que cuando matan al papá, lo mataron frente a él y la sangre le cayó en la cara. O sea, la sangre, ese color rojo le cayó en la cara y él en el momento, fíjense, él vivió el momento de manera inesperada, por supuesto. Este, él no supo manejar, generalmente los traumas se producen también porque las personas no saben manejar la condición y generalmente todos los niños viven este efecto, estos traumas en soledad. Eso es algo bien importante. ¿Por qué en soledad? Porque de repente se quedan tan callados, no comentan nada, no dicen nada o se trancan emocionalmente y no quieren hablar del tema porque le produce mucho dolor. Entonces, esa combinación de la soledad, de ser inesperado, no saber manejar la situación y de bloquear la emoción, ellos bloquean porque es tan duro que lo bloquean. Ahí se produce el trauma. Entonces, este niño, una vez que él vio, por supuesto, lo que pasó con su papá, se puso a llorar, pero hizo contacto con el dolor. Hay otra característica fundamental de las personas con trauma, y es cada vez que hay un trauma, el niño se parte por dentro. ¿Qué significa que se parte por dentro? Que se aleja de su esencia divina, se aleja de su esencia de amor, de armonía, de paz, de tranquilidad, se aleja de su naturaleza, como somos todos nosotros. Cada uno de ustedes tiene una naturaleza perfecta, una naturaleza que tiene todo un potencial inmenso para poder salir adelante, pero cuando hay traumas, generalmente uno se va como fragmentando por dentro. Y mientras más traumas tenga la persona, más fragmentación tendrá. Entonces, ¿qué pasó? Que este es un ejemplo de un trauma infantil que es el producto de la muerte de un familiar tan cerca. Tenerle fobia a un color, o sea, estaba buscando acá en internet y el nombre es eritrofobia, que es el temor al rojo, la fobia al rojo, pero yo no sabía, no tenía la idea de que alguien le podía tener fobia a un color por lo menos, y ya entiendo pues que esa fobia vino de ese trauma, ¿cierto? Exactamente, sí. Es que fíjate, hay algo que es importante. Toda conducta tiene una causa. Absolutamente toda conducta. Entonces aquí, fíjense ustedes lo que yo les dije con anterioridad, que el trauma puede venir ya sea desde el vientre materno, ya sea de la temprana infancia o la infancia más adelante. El trauma también puede pasar en la adolescencia por algún efecto o algo negativo que pueda tener con sus familiares. Otro trauma que no tiene que ver con abuso sexual, sino con maltrato psicológico, vamos a llamarlo así. Puede ser el hecho de que una paciente, ella tenía sus 15 años,
pero antes de sus 15 años ella tuvo una pequeña discusión con su papá por algo, no recuerdo bien el tema ahorita. La cuestión es que tenían todo preparado y el papá no llegó a los 15 años de edad. No llegó a la fiesta de 15 años, simplemente el padre no quiso. Ella lo vivió con tanto dolor que su padre no estuviera en sus 15 años. Lo vivió con tanta tristeza y ella no, simplemente se tragó todo el sentimiento de vergüenza, de rabia, de sentirse rechazada, no querida, de no amada, no valorada, que ella más adelante, eso lo vivió con ese trauma, más adelante en sus relaciones de pareja, siempre tenía temor a que la pareja la dejara embarcada, o temor a que la pareja la dejara, o temor a que la pareja no la valorara por lo que generó ella en esa fiesta de 15 años con el papá. No quiso ni siquiera ir hasta allá para compartir con ella. Muy interesante, Don, lo que nos está compartiendo. Y surge por acá una interrogante, ahora escuchando estos casos que nos comenta. Entonces, el individuo a raíz de estos traumas, de estos choques emocionales que experimenta, eh, puede desarrollar algún tipo de mecanismo de defensa que lo ayude a superar, manejar o sobrellevar estos traumas o estos niveles de estrés que pueden generar todas estas situaciones que por lo general, valga la redundancia, suelen ser negativas, tanto física o emocionalmente para el individuo. Sí, bueno, la persona generalmente lo que desarrolla son mecanismos de defensa. El trauma está allí, pero la persona genera mecanismos de defensa para no hacer contacto con el trauma, para no hacer contacto con la condición negativa que vivió, porque recuerden, generalmente todos los traumas tienen un dolor oculto y un dolor que el alma del niño tan pequeño no quiere ver, no quiere hacer contacto. Por eso los bloquea. Puede ser que los racionalice, puede ser que los meta en su subconsciente y los bloquee. Generalmente la gente los bloquea para no recordar justamente lo que pasó. Y aquí les pongo otro ejemplo, porque yo creo que con ejemplos que las personas comprenden y captan lo que significa un trauma, ¿no? Otro que no tiene que ver con abuso sexual, y después sí les voy a hablar uno de abuso sexual, es de una niña que ella ya hoy es una mujer de 40 años de edad, pero ella durante 35 años sufrió de ataques de pánico, pero se le vinieron a manifestar a mayor medida cuando ella tenía 20 años. ¿Por qué? Porque ella se casó y el esposo era piloto. Por supuesto, el esposo si era piloto todo el tiempo estaba viajando, todo el tiempo estaba viajando, ¿verdad? Entonces, cada vez que el esposo se iba y la dejaba sola con una niña que ella tenía, ella le empezaba a surgir síntomas como ansiedad, intranquilidad, desasosiego, insomnio. Le daba insomnio, no podía dormir mientras el esposo estaba viajando, miedo, se ponía irritable y ella no entendía. Hasta una vez tuvo que ir los paramédicos porque no aguantaba el hecho de que su esposo se fue de viaje y bueno, se cayó en llanto. Cuando nosotros empezamos a trabajar, este es un caso propio, ¿ok? Cuando empezamos a trabajar y fuimos a su niñez, nos encontramos que esta niña, el padre era comerciante y se la pasaba viajando también todo el tiempo. Ella tenía un apego muy grande a su padre, pero todo el tiempo la dejaba esperando, todo el tiempo la dejaba sola. Entonces ahí vemos el caso de un trauma prolongado, no del que vimos con anterioridad que fue el impacto, sino prolongado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la dejaba embarcada, no estaba, le decía que iba y no iba, y eso fue generando en ella un sentimiento de ansiedad, de intranquilidad, de no ser querida, de abandono, sobre todo de abandono, que está ahí muy presente. Pero ella bloqueó todo eso. Yo nunca lo habló con nadie, nunca le dijo a nadie. Simplemente cuando ella crece, la condición se repite con el esposo. Ahí cuando se repite con el esposo es que empieza a manifestarse
los efectos, las consecuencias del trauma. ¿Cuáles son esos efectos? Como yo le dije, ansiedad y todo, es porque el inconsciente nos habla a través de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento, si lo sabemos leer, nos está diciendo que hay algo que debemos de trabajar. Gracias a eso fuimos al evento. ¿Qué les parece? Después que trabajamos el evento, el esposo, el nuevo esposo, porque ella volvió a casarse, también se la pasaba viajando, tuvo que salir. Mira, eso fue como a las 2 semanas de la terapia. Sí, como Llueve a sobre 2 semanas mojado. de la terapia. Sí, 2 semanas de la terapia y agarró y el esposo se tuvo que ir a los Estados Unidos. Cuando yo vengo y ella me llama, mira Henry, estoy tranquila, estoy bien. No me dio, es más, me dio pena porque me quedé dormida. Y no me dio llanto ni de estoy tranquila. Porque se fue a la causa del problema y se trabajó. Yo se ve, ahí se trabajó ese trauma y la persona ya está bien. Eso era uno de los ejemplos que también les quería colocar. Ah, ok. Excelente, excelente. Sí, ok. Doctor, bueno, mire, voy a hacer una pregunta. Pues recuerde que esta es como la nueva temporada de este podcast. Le voy a hacer una pregunta, la vamos a dejar al aire. La pregunta sería, pues, es interesante saber si las adicciones tienen también que ver con un trauma. O sea, yo, por ejemplo, yo fumo, pero pues no me acuerdo de haber tenido algún trauma con eso, pero sí quizás otro tipo de adicciones más fuertes tienen que ver con un trauma. Entonces, esta respuesta me la va a dar ahorita, cuando terminemos esta sección nueva que se llama ¿Sabes que estás viejo cuando? Entonces ya vamos con la sección, doctor, y ya volvemos con la respuesta. Más de lo común presenta, ¿sabes que estás viejo cuando? Bienvenidos a la sección de ¿Sabes que estás viejo cuando? Esta sección es presentada por nadie. Absolutamente nadie está pagando ni patrocinando este podcast, solamente Nadie, nosotros mismos. ¿En qué consiste esta sección, Eleazar? Cuéntanos, edúcanos. Pues en esta sección nosotros vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos están llegando nuestros oyentes que están dispersos alrededor del globo terráqueo de nuestro maravilloso planeta Tierra. Y entonces vamos a escuchar sus opiniones sobre que nos damos cuenta que estamos viejos cuando... Aquí les tengo una. Según nos escribe Marco Antonio de Argentina y él dice que sabemos que estamos viejos cuando las resacas te duran días. Sí, pues, sí, claro, imagínate, tú te tomas una cerveza ahorita y ya a la media hora estás con un dolor de cabeza. Y pasas 2-3 días con un dolor de estómago y te quieres morir. Imagínate, antes uno agarraba y se podía beber fácilmente una cada cerveza. Ahora ya está uno de que vamos a comprar un six-pack. Ya mucho es abusar, ya mucho es abusar. Exactamente, te tomas un cipas y ya, y te da sueño. Tengo otro. Según Rubén Verde de Uruguay dice, sabes que estás viejo cuando haces deporte y orgulloso se lo cuentas a sus amigos. Papá. Mira lo que hice media flexión esta mañana y media flexión esta noche. No te llevo nada. O así como yo, que tengo un reloj con un GPS y una vaina, caminé 100 metros de aquí a la esquina, papá. No te llevo Y nada. caminaste eso porque sacaste en la basura. Obvio. Tengo otra. Según Alambrillo de Nicaragua, dice, cuando los niños con quienes hasta hace un tiempo tenías cierta complicidad, ahora te dicen señor y te tratan de usted. Más de lo común presentó. ¿Sabes que estás viejo cuando? Y más de lo común. Bueno, doctor, entonces quedamos con la pregunta de que si un trauma es causante de una adicción, o sea, la adicción tiene que ver con un trauma o eso es otra cosa. No, toda adicción, absolutamente toda adicción, tiene encerrado un trauma dentro de sí. Toda. No hay una persona que no tenga una adicción, que no tenga un trauma, ya sea por la muerte de un familiar, mamá, papá, o la persona que los crió, ya sea porque tuvo maltrato físico cuando pequeño, ya sea porque abuso sexual,
por cualquier condición, por algún accidente, porque fíjense, entre los tipos de trauma tenemos accidentes, lesiones físicas, violencia intrafamiliar, como abusos sexuales, sufrir cualquier tipo de agresión, pérdidas de un ser querido, cuando la mamá se muere a los 8 años, 4 años, 3 años, 12 años, eso también puede generar traumas. Un desastre natural, un terremoto o algo de eso también. Entonces, claro, generalmente todas las adicciones, todas, este, tienen un trauma de inicio, sobre todo la niñez. Estas personas generalmente, las personas adictas, ya sea en la heroína, ya sea en la cocaína, ya sea en el alcohol, ya sea en cualquier droga, ellos están buscando es sentirse alegre, sentirse contento, sentirse como conectado, sentirse valorado, sentir aquel placer y aquella alegría que naturalmente no sienten, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces, dependiendo del tipo de droga, le proporciona esto de manera efímera, por 5 minutos, 6 minutos, y ellos se sienten como conectados. ¿Por qué están buscando conexión? Recuerden que yo les dije que la persona cuando tiene un trauma se desconecta de sí mismo. La persona cuando tiene un trauma se fragmenta por dentro. Bueno, lo que hace la droga es una falsa imagen, una ilusión de sentirte conectado con el todo, de sentirte tranquilo. Entonces, claro, como es falso, generalmente utilizan la droga y vuelven a usarla, vuelven a usarla, vuelven a usarla para poder sentir otra vez esa conexión interna. Por eso también hay mucha gente que fuma marihuana y todo eso, porque toda persona adicta tiene un vacío interior muy grande. Ojo, es un vacío emocional, no es un vacío de cerveza. Vamos a aclarar aquí. Vacío de cerveza. Sí, En un vacío de cerveza, sí. sí, no es un vacío de cerveza, es un vacío interior, entonces vamos a aclarar porque hay gente que se confunde, ¿no? Entonces, pero Pero sí, ese vacío lo puede llenar, la cerveza puede ocupar ese vacío, pues. Pero ahí también la gente también lo puede ocupar con la comida y todo esto, ¿cierto? sí, sí, claro. La mayoría de todas las personas que son obesas, bueno, la mayoría no, todas las personas obesas también tienen un trauma. Todas. Nos estamos riendo, doctor. Nos estamos riendo porque todos pusimos la mirada hacia Omar. Entonces, creo que Omar se está preguntando qué tipo de trauma tiene. Porque ven, yo no estoy gordo. La pandemia achicó la ropa. Sí, claro. Bueno, chicos, pero volviendo al tema de la adicción, doctor, estaba leyendo ahorita algo que escribió un médico canadiense, se llama Gabriel Maté. Él decía o dice que la adicción está siempre arraigada en el trauma y en la adversidad infantil, lo que no significa que todas las personas traumatizadas se volverán adictas, pero sí significa que cada adicto estuvo traumatizado, que es lo que usted básicamente está haciendo referencia. Sí, perfecto, exacto. No toda persona con un trauma va a ser adicta, pero sí todos los adictos tienen un trauma. Eso es una regla. Y bueno, aquí a veces uno condena a estas personas que son adictas y las califica y las juzga y dice, oye, pero mira este alcohólico o mira este tal y cual y dice esas palabrotas, pero generalmente esas personas son productos de trauma de la niñez. Muchos tienen abuso sexual, entonces tratan de evadir esa realidad, de ese abuso a través del alcohol, la droga. Pero sí es así tal cual como lo estás diciendo, Yesenia. Ahora bien, doctor, me causa mucha curiosidad, ya que estamos hablando de esto de las adicciones y de que los traumas nos llevan a conductas o nos pueden generar conductas que de pronto pueden llegar a ser conscientes e inconscientes. Me llama mucho o me llama poderosísima la atención que los traumas pueden estar relacionados o de hecho con los complejos psicológicos. Sí, claro, sí hay relación porque generalmente cuando la persona tiene algún tipo de trauma, generalmente estos complejos se producen por situaciones prolongadas. Por ejemplo, un complejo de inferioridad
se puede producir por el hecho de que papá y mamá, de alguna otra manera, nosotros sentimos o percibimos que nos menospreciaban, que nos rechazaban, que no éramos sumamente valiosos, que no éramos importantes, y se puede generar un complejo de inferioridad, pero es porque en varias veces, en varias ocasiones, puede ser mamá o papá o los dos, o algún otro familiar, o tal vez en la escuela, nos hicieron sentir que no valíamos, que no éramos importantes. Eso, por supuesto, como el niño, generalmente recuerden que ese niño vive solo ese trauma, sin hablarlo, con mucha tristeza, eso está allí, y eso puede generar justamente esos complejos. De repente es un tipo de trauma, entre comillas, vamos a decir entre comillas, más leve, pero sí, los complejos todos tienen que ver con una condición difícil, fuerte, traumática, que se prolonga en el tiempo. Oh, ok, doctor. Ahora que estábamos hablando pues de todo esto, ¿hay quizás algún tipo de tratamiento? O sea, ¿se puede curar con algo este tipo de trauma? ¿Cuáles serían o cómo es el método que usted usa como psicólogo clínico? Este tipo de casos que le viene a alguien quizás con una adicción, con este tipo de lo que estábamos hablando ahorita de que, ajá, estoy gordo y tal. O sea, ¿eso se puede tratar a través de qué manera? No por mí, no por mí, un amigo de un amigo. El amigo del amigo del amigo, que es un amigo que yo conozco. Exacto. Es que el amigo me dijo, es que el amigo me dijo. Que, Sí, que, él me que, escribió un que- mensaje ahorita. que sí, él me dijo, sí. Fíjate, hay diferentes tipos de tratamiento, pero no voy a nombrar los comunes, porque de repente los comunes tienen que ver con fármacos, tienen que ver con tratar la condición en el momento presente, y generalmente esos son paliativos porque generalmente lo que te hacen es un poco más funcional, que la persona se adapte un poco más a vivir con esa condición, pues, y eso lo que no se busca es eso, la persona no tiene que aprender a vivir con eso, la persona puede sanarse, y la manera de sanar un trauma es yendo a la causa original que te ocasiona la conducta negativa. Y para esto ya yo le he dado varios ejemplos y le voy a poner otro ejemplo que ahora ha sido un ejemplo de abuso sexual. Esta es Ok, una ok. muchacha, esta es una muchacha que tenía 24 años. Con 24 años, no te vayas a reír, Omar, pero no es de risa porque es bien serio, pero con 24 años ya tenía 80 hombres, se había acostado con 80 hombres. Uh, 80. no es de reír, es wow. Más bien de Wow, estadística. Saca la cuenta rapidito. sí, de estadística, por eso digo, cuando yo digo esto, todo el mundo, yo en un taller, yo pregunté, ¿y qué les parece? Esta muchacha con 80 hombres y 24 años, bueno, ahí la calificaron de todo tipo, ¿entiendes? No, bueno, es que ella lo que es un vasito de agua, que no se le niega a nadie. Y eso es un palo de agua también, le cae a todo el mundo. Sí, No se le niega a nadie el vaso de agua. o la llaman la rencorosa, porque no perdona a nadie también. Entonces, empezaron a decir de todo eso, ¿no? Sí, y yo escuchando. Cuando le digo, ven, eso es lo que uno a veces sin darse cuenta califica, juzga a la persona por la conducta a veces que tiene, que en este caso, pero no baja la causa. ¿Qué pasó con esta muchacha? Que ella no podía controlar el hecho de acostarse con un hombre. Simplemente no podía. Y claro, y a su vez cuando amanecía con un hombre distinto, siempre tenía sentimientos de culpa. Cuando se va a la consulta y se le lleva a la niñez, ella encuentra que ella había bloqueado un problema de origen sexual porque el papá la violaba cuando era pequeña. Sí, el papá la violaba. Cuando el papá la violaba, fue tan difícil y tan fuerte para ella que ella bloqueó esa emoción. Fíjense ustedes, fue una situación inesperada, pero también prolongada, que no supo manejar, que fue un evento que le causó mucha perturbación emocional, que vivió en soledad porque tampoco se lo dijo a su mamá, y bueno, se tragó todo eso. Cuando adulta Ahí lo reprime, Doc, ¿cierto? ¿No? Lo está reprimiendo allí como mecanismo de defensa para afrontar la situación.
Exacto, ella lo reprime como mecanismo de defensa. Al reprimirlo, por supuesto, el subconsciente siempre está buscando sanar, siempre está buscando sanar. Y las conductas que no podemos controlar nos están diciendo que tenemos que poner la vista en esa conducta que yo no controlo, porque hay algo allí que me pasó que no estoy viendo. Lo repito otra vez porque esto es bien interesante. Las conductas Sí, interesantísimo, compulsivas claro. las conductas compulsivas, aquellas que no sabes manejar, aquellas que no entiendes de dónde vienen y se te repiten una y otra vez, es porque tienen un origen que el subconsciente te está diciendo, mira tu conducta, obsérvate, porque hay algo que tienes que trabajar. ¿Ves? Entonces, Podría ser así inmediatamente, un ejemplo de Doc, disculpe que lo interrumpa, por lo menos la persona cuando está, este, tiene algún tic nervioso, mueve compulsivamente una pierna, un brazo, algo así sería. eso son unas. También las personas que se lavan la mano de manera constante. Entonces, se la lavan, se vuelven a lavar, se vuelven a lavar, se vuelven a lavar, y a veces es tan compulsivo que no hayan cómo. Las personas que sufren de TOC también tienen un trauma allí, ¿no? O cualquier otra conducta, por lo menos en este caso la conducta de ella no podía evitar amanecer con un hombre, pues diferente, cuando iban a una fiesta, cuando iban a un sitio determinado. Entonces, claro, cuando se fue al origen, que vio que el papá la violaba, destapó esa olla podrida que estaba allí. Por supuesto, se hizo la terapia que se tenía que hacer y inmediatamente se le quitó la compulsión a acostarse con nadie. Doctor, Ella, ahora disculpe, una pregunta. Usted ahorita nombró la palabra TOC. O sea, eso tendría que ver también, por ejemplo, si yo soy una persona que soy comprador compulsivo. ¿Eso sería un TOC? sí, bueno, generalmente los TOC se dan por, bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo. Si todo el tiempo lo estás haciendo, todo el tiempo lo estás haciendo, sí, porque no lo puedes controlar. Pero todos los trastornos obsesivos compulsivos, aparte de que se caracterizan porque tienen un patrón de pensamiento que es el mismo siempre, repetitivo, con miedo, etcétera. Ellos no quieren hacer esa conducta, pero sin embargo se les repite otra vez. Allí siempre hay un trauma en el fondo. O sea que Siempre hay cuando un trauma. yo bebo cerveza y entonces quiero beber cerveza y quiero seguir bebiendo cerveza, pero no me puedo controlar y yo sé que ya estoy a punto de embriagarme, pero sigo bebiendo la cerveza porque la cerveza está rica, eso podría ser un trastorno obsesivo compulsivo. No, Mira, perro, mira, no, perro, tú eres un borracho. Ya, eso es otra vaina. Ay, disculpe, doctor. sí, sí. Eh, y mira, Eliezer, si eres tremendo, ¿vale? Si eres tremendo de verdad, ¿vale? ¿Ah? Eso está muy bueno. Y no dejas la cerveza por un lado. Tú dices, no, vale, yo te quiero y yo te amo, yo no te suelto, ¿no? Pero Doc, es que yo no puedo controlarme, yo siento que ella me habla, ella está allí y me dice, hey, bébeme, estoy fría. Sí. Tú sientes que ella te ama, que ella te adora. Sí, sí, por supuesto, yo siento que hay una conexión entre ella y yo, pues, pero bueno, eso Pero es algo bueno, incomprensible que de pronto podemos tocar en otro podcast. sí, sí, eso se toca en otros podcasts. Entonces, fíjate tú, me decían entonces, y le puse el ejemplo, ¿por qué? Entre las herramientas que tenemos para trabajar los traumas, tenemos las técnicas de psicoterapia regresiva al vientre materno, a la niñez o a la infancia. Esa terapia regresiva muchas veces también se puede trabajar con hipnosis. La hipnosis te puede ayudar a esos momentos de una manera muy buena porque te conecta directamente con el origen de la condición. Porque siempre que hay una condición como esa se genera una emoción primaria. Esa emoción primaria que se combina con el pensamiento primario del trauma, ellos se alojan, como yo les dije, en la amígdala cerebral y ellos se mantienen allí. Hasta que no se trabaja, hasta que no se libere esa energía, el trauma no cesa. Entonces, se puede hacer con terapia regresiva, se puede hacer con otra terapia que se llama EMDR, que es se trabaja con oscilación de los globos oculares. Ahí se busca integrar los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, de modo tal que cuando uno integra
lo que es la parte racional y la parte emocional, el trauma queda prácticamente borrado de tu mente. Lo puedes recordar pero sin energía, lo recuerdas pero sin dolor. Ahí ya hay una sanación. También lo puedes trabajar con otra técnica que se llama EFT, que es técnica de liberación emocional, que es específica también para trabajar toda esa serie de condiciones. Esas son una de las técnicas más efectivas que existen, porque si realmente alguien quiere sanar de un trauma, necesariamente, ya juro, tienes que ir al origen. Si no vas al origen, no lo sanas, simplemente lo manejas, pero no lo sanas. Wow, me pareció muy interesante, doctor. De verdad quisiera agradecerle por compartir sus conocimientos y bueno, también de alguna manera nosotros aprender de eso, porque hay cosas que no sabíamos o de pronto nos tocó de alguna manera investigarlo y tener esa duda quizás de saber si una cosa tenía relación con la otra. Y también quería, bueno, agradecerle nuevamente, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros y por apoyarnos también con este proyecto. Es nuestro podcast Más de lo Común, chicos. No sé si desean decirle algo al doctor. No, pues sí, claro, agradecidísimo, doctor, de parte de todos nosotros por haber compartido este tiempo con nosotros, valga la redundancia, habernos iluminado sobre este tema que está íntimamente relacionado, creo yo, desde mi punto de vista, con el tema anterior que tocamos también en la temporada pasada y que creo yo que también podrían estar relacionados con algunas otras conductas que podríamos abordar más adelante en otro episodio. Y pues interesantísimo este tema porque entonces podemos evidenciar que de pronto algunas conductas que nosotros tenemos de forma inconsciente pueden tener su origen en un trauma que podría haber sido de entonces entre la niñez, que creo que es la etapa de la vida del individuo en donde se generan la mayor o que somos más susceptibles a sufrir estos traumas que se van a ver reflejados entonces a lo largo de nuestra vida, en nuestra adolescencia y nuestra adultez, ¿no? Y como bien lo dice entonces el doctor, debemos buscar la manera de afrontarlo, superar esto para poder desarrollarnos como individuos. Doctor, otra cosita. A ver, ¿qué nos recomienda o qué le recomienda a nuestros oyentes, pues que quizás puedan tener algún familiar o ellos mismos, pues crean que tengan un trauma? ¿Qué consejo le daría usted? Pues lo mejor es buscar una ayuda profesional, obviamente, pero ¿qué consejo le daría usted a ese tipo de personas que quizás que creen que tienen o una adicción o un trauma? Sí, las personas que creen que tienen una adicción o que tienen un trauma o que tienen una conducta que no pueden controlar y que no sabe de dónde viene, lo ideal es que busquen ayuda profesional. Esto no es algo de leerte un libro de autoayuda y con el libro de autoayuda, mira, vamos a hacer lo que dice aquí y sanas, no. Ah, Recuerden, Pablo Coelho. sí, recuerden que hay algo que es importante. Generalmente los traumas en sí tienen encerrado el hecho de que el niño vivió el evento en soledad. Como lo vivió en soledad, necesariamente, por ejemplo, el doctor Gabor, él agarró y él generalmente tiene una terapia que también se llama terapia compasiva. El, él va al origen del trauma y en acompañamiento a la persona que tiene la adicción, él está con él, la abraza al paciente, él le hace sentir el niño interior que no está solo y la recuperación es muy rápida porque la persona ya sabe, el niño interior sabe que no está solo, sabe que tiene alguien que está con él, que lo acompaña. Por eso siempre es bueno asistir a un terapeuta que conozca de estas técnicas, que sepa trabajar esta área, para que pueda sanar ese trauma, porque solo es complicado. Solo hay personas que, mira, no conozco muchos que lo hayan hecho, pero realmente solo es difícil, porque no es capaz de ir y enfrentar una condición dolorosa
tan fácil. Tiene que tener a alguien que lo ayude y lo guíe. Ok, bueno, doctor Henry, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad que estuvo súper interesante. Si seguimos hablando de esto, sé que podemos durar 3 días fáciles y pues de verdad que con su experiencia y con toda su pericia que tiene en estos casos, pues de verdad que nos encanta tenerlo acá, mi doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos, y muchas gracias también a la audiencia, que ellos siempre están pendientes de este programa de lo común. Siempre están pendientes acá y escuchándolos. Mira, agradecido también enormemente con ustedes y hasta un próximo podcast, hasta un próximo programa que yo sé que pronto tendremos otro, esperando que sea de agrado para todas las personas que vayan a escuchar este podcast de Trauma, el origen. Claro que sí, doctor. Por favor, nos regala sus redes sociales para que nuestros oyentes, pues, que nos estén escuchando, valga la redundancia, pues lo sigan a usted y cualquier cosa, pues lo pueden contactar. En mi Instagram es Henry Joel 08. Ese Joel se escribe con J, Henry Joel 08. Ese es mi Instagram. Mi Facebook es Henry Joel Márquez. El Márquez es con S, ese es Márquez. Henry Joel Márquez, es mi Facebook. Igual que mi Twitter es Henry Joel 08 también. Y próximamente ya voy a abrir un TikTok con el mismo nombre, Henry Joel 08. Y bueno, ahí también voy a ver si empezamos a grabar algún TikTok para que la gente empiece a conocer de estos temas y otros que sean importantes también para su conocimiento y adelante. Recuerden que el futuro de la humanidad está en la educación. Wow, Poderosísima frase, doctor. La compartimos todo y la sentimos. Sí, señor. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, también gracias a nuestra audiencia. Que bueno, bienvenidos a esta segunda temporada. Ya pues tuvimos este grandioso tema el día de hoy, Trauma, el origen. Y bueno, nada, si nos están siguiendo ya se habrán dado cuenta de nuestras trivias, como comentó Yesenia al principio. Vamos a hacer quizás un concurso con esas trivias. Y bueno, nada, síganos entonces a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, le voy a dejar por acá la página msdelocomún.wordpress.com. Yesenia, por favor, regálame el Instagram. Más de lo común, así nos pueden ubicar en Instagram, se llama Más de lo común, todo pegadito. ¿El Facebook? El Facebook, pues bueno, nos pueden buscar por Facebook como más de lo común, y pues ahí estaremos montando todo el contenido relacionado con nuestro podcast. Entonces, ya saben, queridos amigos, recuerden que estamos en la nueva temporada, tenemos muchas sorpresas para esta temporada, muchos entrevistados nuevos, personas comunes, y bueno, nada, síganos entonces por nuestras redes sociales, recuerden que esto fue Más de lo común. ¡Hasta luego! Hasta luego. Saludos, terrícolas. Chao, chao, chao. Chao.